Síguenos en www.pichinchacomunicaciones.com.es. 8 de la mañana con 39 minutos, 8:39 minutos en Punto Noticias, primera emisión. Saludamos con el doctor Ernesto Pazmiño, exdirector de Rehabilitación y exdefensor público del Ecuador. Doctor Pazmiño, buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos en Punto Noticias a través de Pichincha Universal. Les saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Hace algunas horas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió al Estado ecuatoriano tener una política clara para atender a los presos en las cárceles y atribuyó esta masacre sucedida el pasado 23 de febrero con la muerte o el asesinato de 79 reos a que se dejó a la deriva la implementación de políticas públicas correctas en esta materia. ¿Usted coincide con este diagnóstico, con esta preocupación manifiesta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Está silenciado, doctor Pazmiño. Active su micrófono, por favor. Perdón, gracias. Ahí estamos. Un saludo a todos quienes nos escuchan. Yo coincido mucho con lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha manifestado, por 2 o 3 razones fundamentales. Lo que vivimos el 23 de febrero es la masacre y la violencia más grave que se ha vivido en la historia del sistema carcelario. Y esto hay que explicarlo desde un contexto inclusive político. ¿Qué es lo que vemos actualmente en el Ecuador? Se ve una ausencia de liderazgo político. Hay una debilidad en la toma de decisiones y eso se expresa en la ineficiencia y en la ineficacia del Estado en el manejo de las instituciones públicas, de todo el Estado. Eso quiero ser muy claro. Del Ejecutivo, con todos sus ministros, del Legislativo y del Judicial. Esto es un problema estructural, como ya lo ha dicho de alguna manera la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué es lo que vemos entonces? Una ausencia absoluta del Estado. No existe Estado. Eso es terrible mirar. Por lo tanto, el derecho penal y las cárceles del sistema penitenciario no forman parte de las políticas públicas. Eso es terrible. ¿Por qué está interviniendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Porque varias organizaciones de derechos humanos presentaron una acción de medidas cautelares. ¿Para qué? Para que la Comisión Interamericana tome cartas en el asunto de acuerdo a la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Qué ha hecho la Comisión? Le pide al Estado que explique en 5 días qué está pasando. Con eso la Comisión Interamericana tomará las medidas cautelares. Yo estoy convencido que la Comisión Interamericana tomará 3 medidas cautelares. Estoy convencido, entre otras que puede tomar. Primero, la necesidad de reformar la legislación penal ecuatoriana. Tenemos un Código Orgánico Integral Penal que yo lo he llamado el Código Reproductor de Presos. La idea central del Código Orgánico Integral Penal es todos los caminos conducen a la cárcel. Todos los conflictos sociales tienen que solucionarse con el encierro y esa política punitiva no debe ir más. Primera cosa que pedirá sin duda la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Segundo, pero eso es lo primero que pide la fiscal, doctor Pazmiño. ¿Cómo está? Buenos días. Primero le saludo. Recordar que en el proceso de selección, la fiscal dijo prisión preventiva para todos. Así es, Alexis. A eso voy a ir, a las soluciones posteriormente. ¿Qué soluciones? Esto es una de ellas, las reformas institucionales. Por lo tanto, iba en este orden. La primera medida cautelar será la reforma al COVID. La segunda será las reformas a las instituciones del Estado, principalmente la Asamblea y el Judicial. Y tercero, la Comisión Interamericana pedirá y obligará al Estado a establecer mecanismos para reducir el hacinamiento. Con el grosero e inhumano hacinamiento que tenemos, ninguna política de rehabilitación es factible implementar. Y lo último que hará la Comisión Interamericana es decirle al Ecuador y al Estado, tenga una política pública de rehabilitación social, una política criminal. El Estado ecuatoriano no tiene una política desde el Estado que direccione a todas las instituciones públicas, entre ellas Asamblea, entre ellas Poder Judicial, para establecer qué delitos perseguir, cómo perseguir, qué va a hacerse con la prisión preventiva, cómo establecer salidas alternativas. Esto va a ser la comisión. Por lo tanto, eso implica hacerle caso a la comisión, y hacerle caso a la Comisión Interamericana
implicará también una reforma definitiva a la estructura del Estado en el tema de materia penal. Doctor Pazmiño, ahí digo, para el caso del hacinamiento, por ejemplo, se me ocurre que una de las posibilidades sea los indultos, que ya hubo, digamos, algunos ejercicios similares, tomando en cuenta algunos tipos de consideraciones. Conversábamos hace unos días atrás también con gente especializada en materia de seguridad y nos decían, a ver, hay una población penitenciaria enorme, con gente que enfrenta procesos por delitos que no llegan ni a los 5 años de cárcel. Hay otra cantidad igualmente muy importante, grande, de personas privadas de libertad que podrían ser inocentes y que no han sido todavía sentenciados. Entonces, ¿cuáles serían las soluciones? Una para el hacinamiento y la otra para establecer una política pública que perdure en el tiempo y que sea una verdadera política pública de rehabilitación social, porque ayer además, a propósito de este rol que está jugando Fundamedios, defendiendo a unos, atacando a otros y tales, veía una entrevista a uno de los candidatos vicepresidenciales, a Carlos Rabascal, y el periodista que le hacía la entrevista le decía, pero el gobierno anterior se gastó millones, 400 millones de dólares construyendo cárceles y demás, como que con una inversión en un momento específico del tiempo de la historia, se solucionarían los problemas que van a venir y peor en el futuro. Doctor, entonces esos dos temas. A ver, Alexis, usted ha hecho un análisis bastante claro y correcto de lo que está sucediendo. Pero yo digo lo siguiente. Cuando pasan estas matanzas, estas violencias en las cárceles, todo el mundo regresa a ver a las cárceles. Y creemos que ahí está la solución y no es así. No es así. La cárcel es el último eslabón del sistema de violencia. Por lo tanto, no está en solucionar las cárceles, en arreglar las cárceles para solucionar el problema de la violencia. ¿Por qué digo yo esto? Porque el tema es estructural. El tema es de todas las organizaciones del Estado. Aquí la responsabilidad es de todos. Cuando a mí me llamaron como exdirector, ministro de Justicia a la Asamblea a pedirme cuentas porque hubo una matanza de 5 reos, y me preguntaron, doctor Pazmiño, señor ministro, ¿está en crisis el sistema carcelario? Yo les dije, no, el sistema carcelario por sí solo no está en crisis la estructura estatal. Y me explico, ¿por qué se da este grosero hacinamiento en las cárceles? ¿Por qué? Primero, porque no hay una política criminal, como ya digo. Segundo, la cárcel es la expresión del fracaso del Estado en construir una sociedad más justa, más democrática, más equitativa. Una sociedad donde no haya esa inmensa brecha entre los muchos que nada tienen y los pocos ricos que todo tienen. Eso genera esta desigualdad, esta violencia externa que se expresa también de la violencia en las cárceles. Por lo tanto, son las víctimas del sistema, de este sistema injusto, a las que se les encarcela, se les esconde, se les ponen estas bodegas de seres humanos para que no son centros de rehabilitación. Por lo tanto, mire, primero, ¿por qué tiene responsabilidad la Asamblea Nacional? Es el primer eslabón, es la primera responsabilidad que hay que establecerse en este problema de las cárceles. Porque es la Asamblea la que aprueba esas leyes punitivas. Tenemos un COIP totalmente punitivo. Como ya le digo, todos los caminos conducen a la cárcel. Se han eliminado la rebaja de penas por méritos. Está en la ley que lo eliminaron eso. Se ha interpuesto procedimientos expeditos. Mire, para los delitos de robo y de hurto, delitos de pobres, delitos contra la propiedad, hay el procedimiento directo. En 10 días tiene sentencia. Eso es inhumano porque se está criminalizando la pobreza. ¿Por qué tiene responsabilidad el Poder Judicial? Jueces y fiscales cuyo único trabajo es poner prisión preventiva a todo. Ayer yo tenía un foro con estudiantes y profesores sobre este tema y les demostraba 2 casos. Un caso de 2 chicas que entran y se llevan 12 botellas de champú que cuestan $50, ni siquiera era delito. Era una contravención, pero le pusieron 3 años de prisión por asociación ilícita. Por Dios, jueces inhumanos. Otro caso de un señor de $8 que le saca de la cartera a una chica que ni se da cuenta, no hay violencia, no hay fuerza. $8, 5 años de prisión. Lo que usted decía, Alexis, en las cárceles están llenas de estos delincuentes de calle. El delincuente callejero se ha convertido en el enemigo principal del Estado. Y a estos hay que esconderlos, hay que atraparlos y quitarlos de la sociedad.
Y en tercer lugar, la sociedad también tiene culpa en esto, una sociedad vengativa, una sociedad intolerante, que pide prisión para todo, que pide las penas más altas. Ahora están pidiendo la pena de muerte. A mí me han contestado a mi Facebook, a mi Twitter, abogados, funcionarios judiciales diciendo, doctor, la única solución es la pena de muerte. Por Dios, ¿en qué país estamos? Han creado esta sociedad de odio, han creado esta sociedad de venganza. Toda la gente vive con el odio en el pecho y dicen, frente a esto, que se maten entre ellos. Una sociedad intolerante, por eso tomar decisiones en el tema carcelario no es muy popular. La mejor forma es lo que hacen, por ejemplo, los socialcristianos, pedir más penas, pedir penas eternas, la prisión perpetua. Entonces eso sí es el aplauso de la sociedad, esta sociedad vengativa. Y tiene también problemas en el Ejecutivo. El Ejecutivo dedicado simplemente a cuidar los presos que manda el sistema judicial. Eso es lo que está sucediendo. Mire cuánto paga el Estado a los presos. Casi $300 millones al año. ¿Cuántas universidades, cuántos colegios, cuántos hospitales podemos construir con eso? Por lo tanto, el problema, Alexis, es estructural. Aquí depende de una política pública estatal, una política pública penitenciaria, una política criminal que no existe. Creo que es el único país en el mundo y en América Latina que no tiene una política criminal. ¿Qué significa tener una política criminal? Una guía para todas las funciones, sea cual sea el presidente, sea cual sea el gobierno. Y eso es responsabilidad de todos. Y al último viene el sistema carcelario, Alexis. El último eslabón del sistema carcelario. Ya con cárceles deshacinadas, sin el abuso de la prisión preventiva, podemos implementar ya una política de rehabilitación adecuada que permita eso, reinsertar adecuada y positivamente a las personas a la sociedad. ¿Cuáles son las soluciones urgentes que usted me pregunta, Alexis? Son 3 que yo he propuesto. Una, lo que hicimos en el año 2009, cuando no le tembló al presidente Correa indultar a las mulas del narcotráfico. ¿Cuánto criticaron? Y después fue un éxito total, Alexis. De todas las personas que salieron, principalmente mujeres, salieron alrededor de 4.300, no tengo exactamente el dato, y reincidieron solo 30. Eso es un éxito. O sea, reincidieron menos del 2%. El resto se reincorporó a las actividades cotidianas en la sociedad. No reincidieron en el delito. ¿Qué pasa cuando usted cumple la pena, Alexis, la persona que sale cumpliendo la pena? El 65% reincide. Entonces, sociedad ecuatorianos, pongámonos a pensar, esto no son beneficios para los presos, es un beneficio para la sociedad dar un indulto. Primero, un indulto general. ¿A quién hay que indultar? Indultar yo propongo a las personas que han cometido delitos menores, con penas de 6 años para abajo, para que no se asuste la ciudadanía, porque me dicen, es que van a salir criminales, van a salir violadores. No, indulto a sentenciados a penas de 6 años para abajo, y que ya hayan cumplido el 50% de la pena. Véanles. Es decir, ya se entiende que se han rehabilitado bastante. Con esto, Alexis, saldrían aproximadamente 7.000 presos, solo en esto. ¿Por qué razón, Alexis? Porque usted ya decía hace un momento que las cárceles están llenas de pobres. Sí, el 56% de las presos, más de la mitad, están solo por 2 delitos. Tenencia de drogas, es decir, los pequeños microtraficantes y consumidores, y delitos de la propiedad, hurto y robo. Mire, delitos que se pena con menos de 6 años. El 56%, Alexis. Por lo tanto, aquí saldrían, como digo, unos 7.000-8.000 personas. No están en la cárcel los violadores, los asesinos en serie, no es cierto, porque solo es el 4.94% que están en la cárcel acusados de asesinatos y violaciones graves. Para que vean, la sociedad cree que las cárceles están llenas de criminales, de asesinos, de homicidas y de violadores. No es cierto, solo el 4.94%. Está lleno de pobres, es rostro de pobreza. Segundo, indultar a los mayores de 70 años. ¿Quién? Ya que vayan a morir en su casa, por favor. Claro que ahí hay que ver, porque la mayoría de personas mayores de edad están por violación. Hay que ver el delito. Tercero, mandar a los extranjeros a que cumplan la cárcel en sus países de origen.
Hay 2.600 colombianos en las cárceles del Ecuador y más de 700 mexicanos. Hay peruanos, hay de todas las nacionalidades. A ver, señor, cometió este delito, vaya a su país a cumplir la pena. Ese es un simple trámite que tiene que hacer el ministro de Relaciones Exteriores con los países. Ahí se van más de 3.500 y estamos hablando de 11.500, casi 12.000. Hacemos una rebaja de penas general a todos los sentenciados de 2 años, no pido más, de 2 años a la pena, a todos, 2 años a la pena. Con eso ya irán cumpliendo el 50% de la pena a las que fueron impuestas y saldrán otro grupo. Yo calculo que con esto saldrían alrededor de 20.000 personas. Pero, ojo, son personas que no representan peligro para la sociedad. Son personas que ya han cumplido el 50% de la pena, es decir, ya están casi rehabilitados, porque para someterse al régimen semiabierto se necesita el 60%, es decir, ya están casi con un pie a la cárcel, pero saldrían rápido. Alexis, saliendo 20.000, se quedan 20.000 en la cárcel, el espacio de las cárceles para 25.000, ahí sí, incorporar el plan de rehabilitación. ¿Qué hacer? Por Dios, todos los medios de comunicación, yo he escuchado estos días y a los expertos decir, hay que contratar más guías, porque el número de guías es insuficiente. No es verdad, no necesitamos más guías, no es cierto, porque eso es solo una visión punitiva de seguridad. En vez de contratar 1.000 guías más que están pidiendo, yo contrato 1.000 psicólogos, contrato terapeutas sociales, contrato trabajadores sociales y contrato médicos psiquiatras, porque la persona que entra a la cárcel desde el segundo día tiene problemas de alteraciones personales, psicológicas por el hecho del encierro. Y personas que han cometido un homicidio, una violación, no necesitan mucho encierro, sino trabajo personalizado con los profesionales. Créame, Alexis, y lo digo porque yo fui exdirector de rehabilitación social, lamentablemente solo 3 meses, pero no hay uno. Este es el dato vergonzoso. No hay un psiquiatra en ninguna cárcel del país, no hay un psiquiatra en el sistema. Para 40.000 presos no hay más de 35 psicólogos. Entonces, ¿qué es la conclusión? Todos están viendo el tema de seguridad. Hay que poner más candados, hay que poner más policías y hay que poner más guías. Eso no soluciona el problema de rehabilitación. ¿Pero por qué es esto? Más guías, más candados, por el hacinamiento. El hacinamiento por sí solo viola los derechos de los presos, los derechos humanos, viola el derecho a la vida, como estamos viendo, viola el derecho a la integridad psíquica, a la integridad personal, a la integridad moral. Ahí está. Ahora, me parece a mí que lo que complementaría este programa, que me parece fantástico, porque usted nos habla de reducir a la mitad el número de privados de libertad con 20.000, dice usted, con todo este proceso de indultos y rebaja de penas, doctor. El tema es, a esas 20.000 personas, el Estado tiene que, cuando salgan, ofrecerles otras oportunidades, ¿no? Estudiar, trabajar, reinsertarse. Y el Estado, tal y como está en este momento, con el modelo que nos deja Moreno y viendo qué es lo que va a pasar a partir del 11 de abril, vamos a ver si es que tenemos un Estado que propenda hacia la rehabilitación social, hacia el desarrollo social de las personas, o tenemos nuevamente ese modelo de Estado que se ajusta cada vez más y que deja a lo público con capacidades muchísimo más reducidas. Sí, tiene toda la razón, Alexis. Y aquí, antes de olvidarme, quiero decir algo. En el año 2012, cuando se comenzaron a programar la construcción de estas cárceles grandes, se lo hizo con buen propósito, porque yo participé en la discusión del nuevo modelo que se elaboró en el 2012 penitenciario. Pero como yo conocía bastante el tema penitenciario, las reglas de Mandela, las reglas de las Naciones Unidas, mi criterio era que no se construya cárceles tan grandes, que se construya 24 cárceles, una en cada provincia, porque el código dice eso, la Constitución dice que la responsabilidad de la rehabilitación, a más del Estado, es de los GAS, de los gobiernos autónomos centralizados. Si entregamos a la prefectura, en cada provincia, señor prefecto con el señor alcalde de la ciudad más grande, la capital, háganse cargo ustedes de esto. Créanme que ahí sí vamos a rehabilitar. Pero lo digo que se hizo con buen propósito, porque había un extranjero que estaba asesorando. Y cuando yo hablé con el presidente Correa, le dije, no es necesario cárceles grandes, es antitécnico, presidente. Pero él me dijo, mire, Ernesto,
Si yo construyo una cárcel grande, voy a construir al lado grandes granjas agrícolas para que tengan trabajo vamos a construir probablemente cercanamente un hospital, o vamos a poner médicos para todos los presos, la comida va a ser igual para todos. Sí, eso era bonito, en el programa, en el papel, sonaba muy lindo, pero técnicamente no era adecuado. Lamentablemente no me hicieron caso, pero lo digo, era con buen propósito, no es que lo hicieron con un criterio punitivo, hay que encerrar, no, creían de que así van a solucionar. Me decían, mira, indicaban las fotos ya de los planos, qué bonito esos dormitorios, las salas, los talleres, las salas de espera, las salas de visita, las salas para abogados, se veía muy lindo, pero no se dieron cuenta de que en grandes cárceles, con muchos presos, la seguridad y procesos de rehabilitación no son adecuados. Solo les doy un ejemplo. En La Tacunga se construyó la cárcel para 5.200 presos. Ahora están como 7.800. No hay mucho hacinamiento todavía. Pero el comedor solo era para 120. El taller de carpintería, solo el cupo era para 350. Entonces no podía hacer talleres más inmensos, era imposible. Entonces yo proponía más cárceles, pero pequeñas en cada provincia. Miren, ahora tienen que ir a cumplir en el Turi, la cárcel, personas de Esmeraldas, personas de la costa van al Turi. Eso no es prudente, se les arranca de la familia, y el peor proceso de rehabilitación es aquel donde se le quiere componer al preso quitándole del núcleo familiar. Eso es muy antitécnico. Y lo otro que me decía Alexis, el tema de la rehabilitación en sí. ¿Cómo era la pregunta? Se me está olvidando, Alexis. O sea, que se reincorporen en la sociedad, ¿no? Y el modelo de sociedad que podríamos tener, que es el mismo que ha llevado adelante Moreno estos años. Terrible, porque el modelo que se tiene, por lo menos en el papel y no se cumple, es cuidarle al preso mientras esté preso. Cuidarle. Y cuando sale, el momento que sale el preso es el momento donde más necesita del Estado. Yo decía, guías, sí, pero no para cuidarle al preso ahí adentro, sino un guía para que le ayude a orientarse en su vida afuera, que le visite en su casa, un trabajador social, un psicólogo que vaya a conversar con su familia en la casa, con el preso, y que vea si en realidad se está reinsertando adecuadamente a la sociedad. ¿Por qué no hacer un convenio entre las cárceles con las empresas privadas? Las empresas automotrices, las compañías de producción de alimentos, etcétera, etcétera, que reciban al menos un 10% de la gente que sale de la cárcel. Claro, cuando yo propuse eso, el grito de la sociedad era, vea, doctor Pazmiño, o sea que aquí en el Ecuador hay que ser delincuente para tener trabajo. O sea, lo miran con un sentido punitivo. No es el proceso de rehabilitación, porque cuando no hay rehabilitación todos perdemos. Pierde el preso que ha sido encerrado injustamente y sin ningún provecho efectivo, y pierde la sociedad con tanto gasto inútil cuando no se le ha reinsertado adecuadamente a la sociedad. El momento donde la rehabilitación tiene que ser más fuerte es el momento que el preso sale de la cárcel, cuando pone un pie afuera, porque muchas veces se encuentra solo, abandonado de la familia, con menos salud, con menos autoestima, con el estigma de haber estado en la cárcel. Ese es el momento donde el Estado tiene que poner toda la atención para reinsertarle positivamente al privado de la libertad a la sociedad. Muchísimas gracias al doctor Ernesto Pazmiño, ex director de rehabilitación, ex también defensor público, que nos ha acompañado en este último tramo de nuestro segmento de entrevistas. Gracias, doctor Pazmiño. Doctor. 9:03, nos hemos pasado un poquito para 7F, que ya están acá nuestros compañeros listos para comenzar con el programa el día de hoy. Hola Carlita, buenos días, ¿qué nos ofrecen hoy en 7F? Hola Liz, muy buenos días mi querido Alexis, gracias a todos nuestros oyentes de Pichincha Carlita Universidad que están con nosotros, buenos días a todos. Parece que el día de hoy no va a ser tanto frío como el día de ayer.